Buenos días, profesor. Buenos Buenos días, días. profesor. Buenos Buenos días. días, profesor. Días a Buenos todos, días, buenos, profesor. buenos días. Buenos días a todos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con las clases de literatura, ¿ya? Vamos a desarrollar un tema muy interesante, que es Nos toca el neoclasicismo español. sí, claro, neoclasicismo español. Es el tema 4, ¿ya? Ya, mientras se van ubicando en su libro, se ubican en el tema 4 del neoclasicismo español, yo voy a compartir una imagen, ¿ya? ¿Ya? Mientras vayan ubicando en el libro, gracias. Ya, todos con las cámaras encendidas, por favor, todos enciendan las cámaras, gracias. Enciendan las cámaras todos, gracias. Si es que se puede ver la diapositiva, me informan, ¿ya? Si se puede ver, me informan, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Listo, chicos. El día de hoy vamos a hablar del neoclasicismo español. Antes de hablar del neoclasicismo, vamos o quise preparar algo, porque igual algunos ejemplos están en el libro, pero siempre es bueno ver algo anterior a eso, ¿no? Bien, vamos a ver. Un momento, ya voy a volver a cargar la diapositiva nuevamente, ¿eh? Está un poco lento. Ya creo que ya se ve, ¿no? Creo que ya se ve desde el principio. Sí, profesor. Sí, sí, ya. Ya.
Estimados estudiantes, disculpen, está un poco lenta mi computadora. Ya. Voy a compartir nuevamente, ¿ya? Disculpen. Profesor, no se preocupe, está con problemas de internet. Ya, ya. Le voy a compartir nuevamente, ¿ok? ¿Se puede ver, no? ¿Se Sí, puede ver? profesor. Ya, Sí, ahora sí. profesor. A veces el internet se pone así. Ya, ya. Ya, ahora sí. Ahora sí está bien, ¿no? ¿Se puede ver todo? Sí. Sí, profesor. Listo. En el neoclasicismo español vamos a ver algunas características para comenzar. Ya, ya, ahora sí. Listo. Bien, primero vamos a hablar de la literatura neoclásica. Antes de hablar del neoclasicismo español, ¿qué es la literatura neoclásica o cómo se caracteriza? Ya, vamos a ver las características. Características. Ya. El neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico, Grecia y Roma. Es decir, que se sentían influenciados por las culturas antiguas. De ahí viene el nombre, neoclasicismo, nuevo clasicismo, nueva cultura clásica. ¿Cuál era la cultura clásica antes? Grecia y Roma eran los que dominaban el mundo. Por eso, de ahí proviene el nombre, el neo o nuevo clasicismo. ¿Ya? Otra característica importante, la razón es más importante que los sentimientos que no deben expresarse. Es decir, en la cultura neoclásica o en la literatura neoclásica, perdón, se trataba de imponer la razón sobre los sentimientos, fundados en qué? En una teoría que con el uso de la razón se podía mejorar el mundo, utilizando la razón. Los sentimientos no, solamente la razón. Otra característica, las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. Ahora, como yo les dije hace un momento, que una característica de la literatura neoclásica era que la razón debe imponerse, ¿sí o no? Ahora, esto es sucesivo, mira. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo, quieren imponer algo, ¿no? Toda obra literaria, para ellos, tiene que tener una enseñanza. Ese debería ser el sentido de la obra literaria en la literatura neoclásica. Si no tiene ese sentido, o sea, si no es didáctico, entonces prácticamente no sirve. O sea, nosotros de repente hemos visto algunas obras literarias que tienen un final muy trágico, ¿no? Muy triste o que llevan al pesimismo, ¿no? Por ejemplo, el gato negro o de Alan Poe, por ejemplo, que me gusta tocarlo porque me gusta mucho ese cuento. Tiene una finalidad muy trágica, muy terrorífica, ¿no? Y para los neoclasicistas eso no tendría ningún valor, ¿no? O por ejemplo, si vemos La vida es sueño, de Calderón de la Barca, por ejemplo, eh, es una obra que es para ser representada también en el teatro, pero que no puede tener una enseñanza de repente, o de repente Hamlet. Son obras que terminan con un final muy trágico y no podría tener una enseñanza, pero para la literatura neoclásica debe tener una enseñanza. Por eso dice, las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. Otra característica, no les gusta la poesía porque expresa sentimientos, o sea, no tiene que expresar sentimientos. Para ellos los poetas no pueden transmitir algo bueno de repente.
Otra característica, el teatro debe seguir las normas rígidas de las 3 unidades: acción, tiempo y lugar. Es decir, las 3 unidades de la escena. La acción, ¿no? El acto mismo, el tiempo donde se desenvuelve, o el tiempo, un tiempo específico, y el lugar, ya. Son las 3 normas rígidas, o las 3 unidades. Ahora, el género preferido es el ensayo y la fábula. Especialmente la fábula. La fábula, ya. Y hay representantes en la fábula, que vamos a ver algunas. Ya, pasamos acá. El neoclasicismo, que es el tema que vamos a ver hoy, ahora sí. El neoclasicismo es la nueva forma de entender la cultura, el arte. El modelo del neoclasicismo es el arte y la cultura de los clásicos, o sea, Grecia y Roma, ya como lo vimos. Ahora, vámonos al contexto español. El rey más importante en España es Carlos III de la familia de los Borbones, ya. Ese es un suceso histórico, ya, que antecede al neoclasicismo, ya. Y lo vamos a ver también en el libro. Otro suceso, la cultura francesa es muy importante en este momento. El neoclasicismo español tiene muchas características del neoclasicismo francés. No copian el modelo, sino que de alguna manera sienten inspiración del neoclasicismo francés. Bien, chicos, nada más quería explicar eso, y ahora sí vamos al material, ya. Voy a salir de esto. Fin. Listo. Ahora voy a compartir el material. Voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir. Listo. Y ahora todos vayan abriendo su material, ¿ya, chicos? Ya voy a compartir pantalla. Listo. Si se puede ver, me informan ya. Sí, profesor. Ya, ok. Ahora sí. Listo. Ya. El neoclasicismo español. Después de haber visto algunos datos anteriores, datos generales, vamos a hablar específicamente del neoclasicismo español. Contexto, como lo mencioné en la diapositiva, el contexto. Felipe V, de 1683 a 1746, primer rey de España, de la Casa de Borbón, nieto del monarca francés Luis XIV, el rey Sol, le decían el rey Sol, y segundo hijo del gran Delfín, heredero del trono francés. Luis y de María Ana Cristina de Baviera. Fue llamado al trono de España en 1700 por testamento de Carlos II, el rey de España y el último rey de la dinastía Habsburgo. Este es un contexto histórico. La sustitución en el trono de España de la dinastía de los Habsburgo por la de los Borbones. Acuérdate de esto, acuérdate de esto. Contexto histórico en España, acuérdate de esta parte. La sustitución del trono de España de la dinastía de los Habsburgo por la de los Borbones. O sea, inicio del reinado de los Borbones. Acuérdate esto. Alguien te pregunta, dime, mencióname un contexto histórico del neoclasicismo español. Dile, el inicio de la dinastía de los Borbones. Punto. Eso es algo fundamental. Inicio de la dinastía de los Borbones. Fue un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas extranjeras. Los artistas llamados para trabajar en los palacios reales
franceses e italianos principalmente. Trajeron a España las manifestaciones artísticas del clasicismo francés. Trajeron a España las manifestaciones artísticas del clasicismo francés y del barroco clasicista italiano, mientras los artistas españoles estaban inmersos en un barroco nacional que pervivirá todavía hasta fines de siglo, ¿ya? De acá lo que podemos rescatar, acuérdate, inicio de la dinastía de los Borbones es el contexto histórico, ¿ya? Podemos rescatar eso. Fin de los Habsburgo e inicio de los Borbones. Ahí entraron todas las expresiones artísticas por los Borbones. Neoclasicismo, ahora la parte teórica del neoclasicismo. Fue una expresión artística que se opuso a la exageración del barroco, volviendo a las formas clásicas e imitando los modelos franceses. Como dije anteriormente, se sentían inspirados por los franceses, ¿ya? Características: imitación de los modelos clásicos. Acuérdate, los modelos clásicos, si yo te pregunto, modelos clásicos, Grecia y Roma, acuérdate de eso, ¿ya? Influencia de Molière, máximo comediante francés, ahí está, por eso viene la influencia de Francia, influencia de Molière. La razón por encima de la emoción, ¿ya? Característica principal. La razón por encima de la emoción. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que ellos tenían una idea de que por el medio de la razón, el hombre iba a superar sus defectos. Por medio de la razón, se podría hacer un mundo mejor, ¿ya? Esa es una gran característica, porque los sentimientos no tenían ningún sentido para ellos. Como repito, si no tienen ninguna enseñanza, si la literatura o la poesía, por ejemplo, no tiene ninguna enseñanza, o otros géneros literarios no tienen ninguna enseñanza, para ellos no sirven. Listo. Seguimos. El uso de los galicismos, o sea, como tenían una influencia de Francia, usaban los galicismos, que es la lengua francesa, ¿ya? Influencia de Francia, uso de galicismos, ¿ya? Seguimos. Las reglas neoclásicas. Aunque el ambiente popular seguía fiel al estilo barroco del siglo XVII y aplaudían las mayores extravagancias con tal que se respondieran al gusto tradicional, las minorías selectas sentían un verdadero cansancio ante un arte ya totalmente agotado. Adoptaron complacidas como modelo el clasicismo francés, más comedido y serio, audaz individualismo del siglo XVII español. ¿Se me escucha el audio? ¿Se me escucha? ¿El audio se escucha, chicos? Por favor. Sí, 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 profesor. ¿Se están entrecortando o no? No. No, perdón. Ya, seguimos. Frente al audaz individualismo del siglo XVII español, se busca ahora establecer unas normas que den un sentido de unidad. Estas reglas basadas en Aristóteles y Horacio obligan a lo siguiente: dar a la obra un alcance universal y un aire de verosimilitud. Verosimilitud, que quiere decir algo que parece ser verdadero. Estas normas que estoy leyendo, o estas reglas, están sacadas del libro de Aristóteles, que se llama La Poética. Hay un libro de Aristóteles muy, muy antiguo, muy interesante, La Poética. De ahí han sacado estas normas que estoy leyendo. Ya. A ver, separar en una misma obra lo cómico de lo trágico, el verso de la prosa, lo elevado de lo familiar, mantener la separación de los géneros y la unidad de estilo. En esta obra de Aristóteles, La Poética, como un dato, les menciono que se menciona por primera vez los géneros literarios. ¿Ya? Si alguien les hace una pregunta, ¿dónde se mencionaron por primera vez los géneros literarios? Le dices, yo sé,
En el libro La Poética de Aristóteles, ¿ya? Otra característica o otra norma, dar a la obra de arte una finalidad moral o educativa, siendo la fábula por esta razón un género importantísimo. Se les consideraba un género antes, ¿no? Pero no es un género, en verdad es una especie. Una pregunta o intervención rápido. ¿Cómo se llamaba la dinastía que dio origen a las artes en España y también al neoclasicismo? Los Borbones. La dinastía de los Borbones. Perfecto. Otra pregunta. ¿Nombres de quién me respondió? Alison. Alison. Otra pregunta. ¿En qué libro se menciona por primera vez los 3 géneros literarios? Poética La poética de... de Aristóteles. Perfecto. ¿Nombres? Alex Camacho. Alex Camacho. Listo. Gracias. Representantes. En el teatro tenemos a Leandro Fernández de Moratín, su obra El Cid de las Niñas y la comedia Nueva o El Café. En el ensayo tenemos a Fray Benito Jerónimo de Feijó, obras Teatro Crítico Universal, Cartas Eruditas y Curiosas. En las fábulas tenemos a Félix María Samaniego, la fábula de Samaniego. ¿Quién no ha leído alguna vez de niño eso? O incluso ahora también. Obra Fábulas Morales. Tomás Iriarte, obra Fábulas Literarias. Listo. Vamos a leer un fragmento ya, una fábula de Tomás Iriarte. El burro flautista. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad, ¿no? Bien, si ustedes se han dado cuenta, está escrita en verso, está versificado, es decir, rima, ¿no? Rima. Era un estilo de Tomás de Iriarte, ¿no? ¿Y qué podemos saber? ¿Qué enseñanza se puede ver acá? A ver, yo lo que he podido apreciar a primera vista, por ejemplo, es que el burro por intentar tocar algo o algo que no sabía qué era, por casualidad había sacado una música. Eso es lo que yo pude ver. Que tiene una enseñanza, intentar hacer algo, ¿no? Intentar hacer algo que te puede salir. Debes intentar hacer las cosas. Esa sería una enseñanza que se puede rescatar. Aunque no la dice acá, ¿no? Pero yo puedo rescatar eso. Intentar hacer las cosas. Que aunque no las sepas, te pueden salir por casualidad. Félix María de Samaniego, un conocido nuestro, en las fábulas de Samaniego, o de Esopo también, ¿no? Claro que Esopo es un representante ya griego, más antiguo. Félix María de Samaniego, la gallina de los huevos de oro. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, mal contento, quiso el rico avariento
descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló mina. ¿Cuántos hay que teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos, a veces de tan rápidos efectos, que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses, contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones? ¿Qué enseñanza se puede recoger? Todo tiene una enseñanza, ¿no? La fábula tiene una enseñanza. Bien que yo lo que puedo deducir es que no es bueno buscar gloria o riquezas desmedidas de forma muy apresurada. Si es que ves que algo te es productivo, no debes apurar las cosas que te pueden salir mal. Es una enseñanza que se puede recoger. Seguimos con la lectura. Leandro Fernández de Moratín, Madrid, 1760, París, 1828. Es decir, nació en Madrid y falleció en París. Poeta y dramaturgo español, intentó introducir en España los moldes del teatro neoclásico francés, es decir, las tres unidades del drama clásico: tiempo, lugar y acción, y la finalidad moralizante. Su primera comedia fue El viejo y la niña, 1790, que pasó sin pena ni gloria, aunque el reconocimiento le llegara tan solo 2 años más tarde con la Comedia Nueva o El Café. De los primeros años del siglo XIX datan sus mejores comedias, escritas con un perfecto dominio del castellano y en las que critica las costumbres de la época y la hipocresía social. El varón, la mojigata y el Cid de las niñas. Estas son algunas obras. Esta última considerada su mejor obra y el mejor logro español dentro de la corriente de comedia de salón dieciochesca, que arranca de Molière y culmina en Goldoni. La muerte lo sorprendió en París, donde había estado radicando. En París, en Francia, justamente donde reciben la influencia, ¿no?, francesa. Específicamente de Molière. Reciben la influencia de Molière. Vamos a ver el argumento o un resumen del Cid de las niñas. Listo. Todos con las cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas. Gracias, 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 gracias. El Cid de las niñas. En una posada de Alcalá de Henares están el viejo don Diego y doña Irene, de regreso a Guadalajara, a donde han ido a buscar a doña Francisca, la cual se está educando ahí en un convento y ha sido pedida en matrimonio por don Diego. Hago un paréntesis acá. Don Diego era un hombre de más de 50 años, un hombre, un adulto, no un anciano, pero sí un adulto ya, un adulto, pues, un adulto, con experiencia. Y doña Irene era la madre de doña Francisca, perdón. Doña Francisca, era la madre de doña Francisca. Ya. Doña Irene tenía una característica, era una persona muy convenida, arribista, era una persona arribista, que buscaba casar a don Diego con su hija doña Francisca, por conveniencia, y no le importaba la diferencia de edad. Doña Francisca apenas tenía 16 años, una chiquilla, y don Diego un hombre de más de 50 años. ¿Ya? Otra característica más de doña Irene. Doña Irene, aparte de ser una persona convenida y arribista, también
tenía muchas intromisiones en la lectura, es decir, ya su conveniencia o su arribismo ya no molestaba, sino que causaba gracia, que daba risa. O sea, era tan notorio que era risible. Ya, ahora continúo. Al comenzar, ¿se escucha mi audio? ¿Se escucha? ¿Una pregunta? Sí, profesor. Ya, gracias. Al comenzar la acción, don Diego habla con su criado, Simón, dejando traslucir que va a haber boda pronto y que será él quien se case con una jovencita de 16 años. Llegan doña Irene y su hija y se entrevistan con don Diego. Doña Irene amonesta a su hija por la frialdad que manifiesta don Diego. Es decir, no le daba mucha cabida, como dicen, ¿no? Mucha confianza. Don Diego preguntó a la muchacha si está de acuerdo, o sea, un tipo consciente, o sea, ¿estás de acuerdo o no? Le dijo. Y la madre interviene para apartar sospechas, pero el caballero le hace callar. Paquita, o Francisca, está atormentada, o sea, no sabe qué hacer. Francisca, por obediencia a su madre, no recoge esta generosa invitación a la sinceridad que le ofrecía don Diego. No dice que sí, no dice que sí, tampoco niega. Doña Irene contesta por ella. Don Félix va en busca de Paquita, se entrevista con ella y le promete que no permitirá la mentada boda. Bien. ¿Y a quién es don Félix, profesor? Don Félix es el amante o la persona que está verdaderamente enamorada de Francisca. Los dos están muy enamorados. Pero acá sucede algo, que don Félix, que también es don Carlos, o sea, es don Carlos, pero a veces se hace pasar por don Félix, ¿ya? ¿Por qué se hace pasar por don Félix? Para que no descubran que es él el pretendiente o la persona que está interesada en doña Francisca, de 16 años, ¿no? O Paquita. ¿Y por qué no quería que supieran que su nombre era don Carlos? ¿Por qué? Porque resulta que don Carlos era el sobrino de don Diego. Había un parentesco. Y ustedes saben que no es bueno meterse así con las parejas de los familiares, ¿no? Y mucho más si es su tío, ¿no? A eso me refiero. Ese es el sentido de por qué se cambió el nombre. La obra es muy larga, chicos, es muy larga, pero bueno, yo trato de contársela para que de alguna manera interpreten mejor este argumento. Ya, seguimos. Carlos viene dispuesto a impedir la boda, pero este se da con la sorpresa, o Carlos o Félix es el mismo, recuerda, viene dispuesto a impedir la boda, pero este se da con la sorpresa de que don Diego es su tío, ¿ya? Don Diego es su tío, ¿ya? A raíz de esto, Carlos indica su retorno al regimiento, es decir, que a la vida militar. Paquita se queda desconsolada al saber que su amado, don Carlos, o don Félix, como quieran llamarle, se ha ido sin anunciarle siquiera la marcha. De madrugada, don Carlos le arroja un mensaje escrito a Paquita, el cual será recogido por don Diego, su tío, el tío de don Carlos. Este finalmente comprueba el amor de Paquita y su sobrino. O sea, ve en la carta cómo le escribía y ahí se convence. Y opta racionalmente por ceder su lugar a Carlos. La obra concluye con la bendición de don Diego para la unión de los jóvenes amantes. O sea, don Diego no era un tipo malo, no. Van a decir, no, es un viejo verde, no, es un tipo consciente, un tipo honorable. Se da cuenta que don Carlos y doña Francisca se amaban de verdad, tienen una edad relativamente igual, son jóvenes, se quieren y él ve que es un impedimento. Y entonces él caballerosamente dice, yo me hago a un lado, ya, sobrino, puedes abrirte paso a tu hijo, ¿ya?
Y, y como don Carlos se comporta así, él tiene una característica, es una persona racional, muy racional, pensante. ¿Ya? No, don Carlos no, que diga don Diego. Don Diego es una persona muy racional, pensante, don Diego. Listo. Características de la obra. Género dramático, especie, comedia. Actos, 3 actos. Ambiente, una posada de Alcalá de Henares. ¿Ya? Todas las escenas, o la mayoría de las escenas, son en este ambiente, en una posada de Alcalá. Personajes. ¿Ya? Personajes. Paquita, doña Francisca, jovencita de 16 años. Doña Irene, madre de doña Francisca. Don Diego, pretendiente cincuentón. Don Carlos, que es don Félix, sobrino de don Diego. Rita, criada de doña Irene. Simón, criado de don Diego. Calamocha, criado de don Carlos. Bien, chicos. En esta obra la que es un personaje muy risible o la que causa más gracia es doña Irene por sus intromisiones. Es muy percibible su intención de que se case don Diego con Francisco. Vamos así a hacer la retroalimentación. 1. ¿Por qué la obra tiene como título El sí de las niñas? Por simple lógica. ¿Cuál sería la respuesta? Simple lógica. ¿Por qué tiene como título El sí de las niñas? ¿Alguna intervención por ahí que nos ayude? Listo. Escriban eso. ¿Qué representa doña Irene? Les hago una pregunta acá. Si doña Irene es el personaje que está obligando a Francisca a casarse, ¿qué es lo que puede representar? Son intervenciones también, ¿eh? Es con nota. ¿Qué es lo que puede representar doña Irene? Es la La persona que conveniencia. obliga, ¿Interesada? claro, puede ser el interés, pero también recuerden que prácticamente obliga a Francisca a casarse. También hay algo más, claro, es interesada, pero no solamente opina, sino que puede obligar, puede darle la facultad. La autoridad de los padres. 3. ¿Qué personaje representa la racionalidad? Don Diego. Don Diego. Don Diego.
4. ¿Qué características del neoclasicismo tiene la obra El sí de las niñas? Ya. Yo les ayudo ahí. Es- Listo, escriban esto. Te puedo añadir más cosas, ¿sabes? También es jocosa, es decir, causa gracia. Escriban hasta ahí. ¿Por qué usan que Listo, profesor. Francisca diga? Ya, ¿por qué usan que Francisca diga el sí para ser respondido? Ah, Alison me respondió porque buscaban que Francisca diga el sí. Claro, esa era una razón por qué tenía, ¿no? el nombre, ¿no? El sí de las niñas. Claro, en la primera pregunta. ¿Lo puedo borrar? Sí, ¿no? ¿Lo puedo borrar? Ya, ok. ¿O a alguien le falta? No, ¿no? Ok. Práctica dirigida. Esto es fácil. Doña Paquita, a Francisca, relaciona correctamente. Ya. Tomás de Iriarte. Eh, Tomás de Iriarte. ¿Cuál sería acá, chicos? ¿Quién escribió la fábula del burro? Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte, ¿no? Ya. Entonces, Leandro Fernández de Moratín. Listo. Listo, ¿lo puedo borrar? Sí, profesor. Bien. Bueno, no me gustan hacer los pupiletras, pero lo vamos a tener que hacer ya. Ya, primer personaje, Moratín, ya. Ajá, claro, gracias, claro, Moratín. Segundo personaje, Diego. Diego está por acá. Claro, está Paquita también. Diego, yo lo he visto por acá. Acá está Diego, ya. Yo les gané acá. Ya, gracias. Eh, Rita, claro. Después Félix. Claro, Calamocha, gracias, chicos. Simón también, ¿dónde está Simón? Carlos, no he encontrado. Justo iba a marcar Carlos, no me ganaron. Me falta Simón. Sí, Simón, ya. Ahí están todos, chicos, gracias. Profesor, también está Fernán Gómez. ¿Ah?
Pero, En el Fernando, Pupiletras también hay Fernán Gómez. sí, hay algunos personajes también, ¿no? Que por ahí, Fernando Gómez. Sí, sí, pero no nos pide Fernando Gómez. Fernando Gómez. Listo. ¿Lo puedo borrar? Sí, profesor. Los Sí, demás ya, profesor. ya ¿no? También es rápido, ¿no? Listo, profesor. Ya, listo. Seguimos. Don Carlos es amigo de don Félix. Falso. Falso. Ya que son la misma persona. Persona, ¿no? Obviamente. La madre de Paquita no quiere que ella se case con don Diego. Falso. Falso. Falso, ¿no? Falso. Al contrario, ¿no? Al contrario, la presiona, la está obligando. El criado de, el criado de Carlos es Calamocha. Verdadero. Pero 4. Completa los espacios para encontrar títulos de obras neoclásicas. Yo les ayudo acá. Y acá sería, voy a escribirlo al costado ya. Vamos a ver. Listo, completen eso, chicos. Cinco, relaciona al personaje con la cualidad que representan. Ya. Paquita representa la inocencia. Entonces sería acá inocencia. A. ¿Quién representa la racionalidad? Santiago. Digo, ¿no? Entonces ponemos C. La conveniencia. Doña Irene. Doña Irene. Irene. Ah, listo. Marquen hasta ahí. Listo. Listo, profesor. Ok. Ya han escrito hasta ahí todos, ¿no? Lo voy a borrar. Listo, lo voy a borrar, chicos. 3, 2, Listo. 1, 0.
6. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué obra destaca el autor Tomás de Iriarte? El flautista. Tomás de Iriarte. Ya. Ya. ¿Quién es el personaje cómico? El personaje cómico en El Cid de las Niñas. ¿Quién sería el personaje cómico, el que daba risa? Era tan intrometida que daba risa. Doña Irene. Doña Irene, ¿no? Doña Irene. Claro, Alison, claro. Me manda un mensaje, Alison, de la pregunta anterior. Sí, perfecto. Listo, lo borro. 7. Autor que escribió la obra Fábulas Morales. Félix María de Clavel. Samaniego. Samaniego, ¿no? El gran Samaniego. Ocho. El lugar donde se desarrolla la historia del Cid de las Niñas. Una posada. La posada. 9. Es una de las obras de Leandro Fernández de Moratín. El viejo y la niña. La D. La D. Claro. Ya eso lo voy a borrar. ¿Ah? Listo. 10. No es un personaje de la obra El Cid de las Niñas. Ismael. Ismael. Nada tiene que ver Ismael acá. Nada. 11. Es el género literario al que pertenece El Cid de las Niñas. Dramático. Dramático. ¿No? Porque es para ser representado. Listo. Marquen hasta ahí, chicos. Doce. Número de actos en que se desarrolla El Cid de las Niñas. 3. 3 actos, gracias. 3 actos. 13. Personaje que representa el arribismo en la obra del Cid de las Niñas. Irene. Claro, doña Irene, ¿no? Esa doña Irene. Una persona autoritaria, que daba risa, pero también era convenida. Hay personas que son tan predecibles, o sea, tan predecibles en sus acciones que hasta uno puede saber lo que van a decir o lo que van a hacer. Así era doña Irene, una persona muy predecible, muy predecible. Y eso es lo que causaba risa, o sea, y ella quería manifestar o que era tan convenida y esa conveniencia era tan predecible en ella
que causaba risa. 14. Personaje que se enfrenta a su tío por el amor de Paquita. En verdad no se enfrenta, ¿no? No se enfrenta, en ningún momento se enfrenta, pero de alguna manera había una rivalidad, pero no un enfrentamiento, en verdad. En ningún momento se enfrentaron. ¿Quién sería? Carlos. Carlos. ¿No? Don Carlos o Don Félix. Ni rivalidad, creo, porque Don Diego inmediatamente al enterarse, él se hizo a un lado. Listo, marquen hasta ahí. Gracias. ¿Lo puedo borrar? Sí, profesor. No. Muchos están con las cámaras apagadas, ¿no? Camila, Rodrigo, Yanel. Quince. Es el autor de la obra de la obra Teatro Crítico Universal. Fray Benito. Fray Benito Fijo. Fray Benito Feijó. 16. Es una de las características, es más, la más importante del neoclasicismo. Moralizante. Moralizante. Moralizante, ¿no? La más importante, claro. Las demás no, sentimientos sobre la razón, eso es el romanticismo, ¿no? Altamente subjetivo es romanticismo. Temas medievales, sensibilidad, ¿no? Moralizante, pues. ¿Lo borro? ¿Lo puedo borrar? Sí, ¿Ya? Sí, ¿no? profesor. Gracias. Práctica domiciliaria. Como tenemos tiempo, lo vamos a resolver acá nomás, ¿no? Bueno, lo resolvemos. Práctica domiciliaria. Menciona el nombre de otros dos autores neoclásicos que no se hayan visto en clase. Bueno, eso creo que yo lo tengo que responder. Ya. Ramón de la Cruz, ¿ya? Otro autor, José Cadalso. José Cadalso. Nos piden dos, ya le ponemos más, ya. Más. José Francisco Isla. José Francisco Isla. Uno más, sí, uno más. Ya. Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿ya? Gaspar Melchor de Jovellanos. Ya. ¿Uno más o lo dejamos ahí? ¿Uno más lo En lo de pongo? Francisco le faltó la A. Allá. José Francisco. Allá, gracias, gracias, gracias. Gracias por el detalle. Claro, claro. Listo. Uno más ya, uno más. ¿No? Juan Meléndez Álvarez, ya. Juan.
Listo, ya. Suficiente. 2. Menciona los personajes de la obra El Cid de las Niñas. Eso ya les corresponde a ustedes. Ustedes tienen los personajes. Escriban los personajes. Listo. Si me falta por ahí alguien, lo aumenta. La 3. Menciona dos características del neoclasicismo. ¿Qué características podemos encontrar en el neoclasicismo? Moralizante. Moralizante, ¿no? La razón es una de los sentimientos. Moralizante. Otra característica, La razón por encima de la emoción. claro, claro. Entonces sería un culto a la razón. Listo. ¿Cómo aparece el neoclasicismo en España? ¿Cómo aparece el neoclasicismo en España? Con la Cuando la dinastía de dinastía los... de los Borbones empieza a gobernar. Claro, claro, esa es la clave, ¿no? La respuesta clave. Con la aparición de la dinastía de los Borbones. Listo. 5. ¿Cómo descubre don Diego que don Carlos está enamorado de Paquita? Por una carta. Claro, por una carta, ¿no? Por una carta que interceptó. Listo. Listo, chicos, escriban hasta ahí todo. Listo, profesor. Ya. Ya eso, una vez que lo han copiado, me lo van a enviar al correo, ¿no? Ya. Ujú.
Listo, profesor. Ya, ya. Listo, profe. Ya, un momento. Ya, chicos, eso me lo van a enviar, ¿ya? Me lo van a enviar. Voy a escribir nuevamente mi correo, de repente algunos no tienen. Había un estudiante que me estaba preguntando, me estaba diciendo, profesor, ha revisado mis tareas, yo estaba buscando su nombre, es Jean-Paul Rojas. Jean-Paul Rojas, de segundo. No, ese de otro salón, disculpen, de otro salón. Listo, voy a dejar por si acaso mi correo, ¿ya? Me lo envían, ¿eh? Listo. También dejo mi teléfono, ¿ya? Por si acaso, o cualquier consulta. Ya listo, chicos. Ya. Ahora sí, ya estamos cerca de la hora, ya todo, hemos terminado de hacer todo, ya. Entonces nos vemos, ya. Cuídense. No se olviden de enviarme. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Listo, chicos, cuídense. Bye. Nos Chao, vemos, profesor. cuídense. Listo.